El presidente Enrique Peña Nieto inaugura autopista en Guanajuato. Confía en la estabilidad de México para atraer inversiones. México solo podrá seguir creciendo, generar más empleos en beneficio de las familias mexicanas si realmente logramos consolidar confianza hacia el mundo entero y entre nosotros mismos. Banco de México mantiene en 3% la tasa de interés interbancaria. Supuestos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa vandalizan inmueble de la Fiscalía General de Guerrero. Dictan auto de formal prisión contra el exdirector general del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, como presunto implicado en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Presidentes de Colombia y Venezuela se reúnen en Ecuador para resolver crisis bilateral. Termina gira de 3 días del Papa Francisco en Cuba. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este martes 22 de septiembre. Raimundo Riva Palacio, Francisco Bundes, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto saludarlos. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy nos levantamos con una noticia global, que es el tema de cómo algunos ejecutivos en Volkswagen, no sabemos quiénes todavía, se está investigando, pues hicieron una manipulación de un software para que las emisiones de CO2 fueran más bajas y se vendía como el automóvil menos contaminante del mundo. Es un escándalo, estalla el fin de semana porque la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos descubre, investiga y verifica que sí se utilizó el software. Volkswagen está diciendo esto es un desastre, esto no puede ser. Han tenido que llamar, recall le llaman, es decir, que vayan a las distribuidoras. 11 millones de vehículos en todo el mundo. Varios gobiernos europeos están diciendo, nosotros también vamos a investigar qué es lo que sucedió. Bueno, fue un escándalo tan fuerte para esta empresa que sus acciones cayeron en valor de mercado 20% ayer. Únicamente ayer, 20% de valor del mercado se fueron las acciones. Y 20% esta mañana también en los mercados. Y arrancó 20%. Arrancó 20% abajo. Y la respuesta no fue muy buena, ¿no? O sea, la primera reacción no fue muy... estaban muy desubicados, al parecer, sí, ¿no? Y por ejemplo, el responsable de Volkswagen en Estados Unidos dice, no, esto es una barbaridad. Desde el viernes, es increíble lo que se hizo, y está viendo Volkswagen a ver a quién la paga por este software, para ver cuál es el nivel en la estructura ejecutiva que autorizó manipular las emisiones. Claro, porque de CO2. alguien tuvo que haber autorizado. Sí, esto no es el ingeniero de la planta en Stuttgart. No es alguien que alteró accidentalmente. Vamos a mover, son 11 millones de vehículos en todo el mundo, solamente en Estados Unidos 500,000 de vehículos. No sabemos todavía, siempre somos muy lentos en México, si también hay vehículos afectados. Pues creo que eso nos toca, Juan Pablo. Sí, exactamente. Creo que nos concierne. Vamos a revisar. Pues eso es lo que tenemos también, es lo que tenemos a nivel global. El final también a nivel global de la visita de Francisco a Cuba, por cierto, muy manejada en los medios de la Ciudad de México de bajo perfil, algunas fotos, y ha sido una visita en la prensa internacional está muy importante. Los discursos discursos de Francisco han sido muy importantes. Ayer hablaba en Holguín, la tierra de Fidel Castro, sobre, pues no hay que ser políticamente correcto, o sea, no es que no sean políticamente correctos, pero un poco la crítica, que el discurso políticamente correcto a veces distorsiona las realidades. La prensa de Estados Unidos está volcada como nunca antes. Yo lo había visto con un papa, con Juan Pablo en las 2 visitas a Estados Unidos, Juan Pablo II en las 2 visitas. Jamás hubo este tipo de cobertura de la prensa de Estados Unidos. En Cuba tenían 3, 4 corresponsales cada medio. Son páginas y páginas. Tiene que ver mucho con que va para allá, con que es su siguiente parada. Pero de cualquier manera, estoy hablando de 2 visitas a Estados Unidos previas, y nunca antes había habido este tipo de cobertura. También, ¿qué es lo que está reflejando la cobertura de la prensa de Estados Unidos? Que llega Francisco, yo quiero decirle a fuerza Juan Pablo, llega Francisco
en medio de una profunda transformación de la Iglesia Católica derivada uno de los factores es el crecimiento de la inmigración en Estados Unidos, que ha cambiado por completo todo el perfil, todo el rostro demográfico del catolicismo en Estados Unidos. Pues el perfil protestante, que ha sido el dominante durante mucho tiempo. Lo ha cambiado, son calvinistas, son protestantes, eso está variando muchísimo. De hecho, Kennedy es todo un tema porque es el primer católico en ocupar la presidencia, ¿no? Ya hace 50 años era un tema. Es políticamente, es de una altísima relevancia esta visita de Francisco. ¿Va a ir a hablar al Congreso, a una sesión conjunta? Hubo un encabezado ayer en la cobertura de CNN que me llamó mucho la atención porque algunos analistas sugerían que había temor sobre lo que pudiera declarar. Es decir, saben de su poder, saben de su fuerza y es alguien que no tiene control para los estándares estadounidenses. Es la primera vez que va Francisco a Estados Unidos en su vida. Nunca antes fue en una visita, digamos, como religioso, nunca fue de turista, entonces para él llegar a Estados Unidos va a ser totalmente distinto. Es un papa jesuita. Los jesuitas fueron los enemigos ideológicos del gobierno de Ronald Reagan en los 80s, cuando se enfrentaron el Vaticano de Juan Pablo II y Ronald Reagan, que fueron los gladiadores de la Guerra Fría contra la teología de la liberación, donde eran fundamentalmente jesuitas. Entonces también tiene este perfil Francisco, que en los esquemas conservadores de Estados Unidos es como el diablo. Hay partes de los discursos de los últimos 2 días que son muy simbólicos, uno porque fue en la Plaza Roja, pero el de ayer se acerca mucho a un discurso que es casi protestante. Hay un momento que dice, porque está muy pensado para cubanos, si ustedes no creen en Dios y no creen en mí, pero tienen capacidad de orar, por favor oren por mí y si no, por lo menos deseenme algo bueno. Impresionante. Es decir, el pragmatismo en el discurso. Su capacidad para atraer. No, bueno, los aplausos eran interminables. Pero también ha habido una crítica a su posición con respecto al tema del gobierno cubano, los disidentes, los derechos humanos. ¿Por qué no quiere hablar con disidentes? No ha querido hablar, porque ayer ha criticado su discurso públicamente. A 3 los pararon. Los detuvieron. Sí, yo creo que ahí la crítica es ¿por qué no habla con disidentes? Que afecta al gobierno de Raúl Castro, y la otra crítica es ¿y por qué no condena el embargo de Estados Unidos a Cuba? Donde la crítica es a Barack Obama. Es la suma cero. Entonces, mejor no te metes en ninguno. Si tú eres el facilitador del restablecimiento de las relaciones, no te metes con un discurso con el cual tú puedes estar agraviando lo que tanto trabajo ha significado. Yo creo que este es un asunto de política real, donde estos dos temas, que sí son muy importantes, tanto dentro de Cuba como para Cuba con respecto al embargo, son temas que se pueden resolver. Lo más difícil es lo que está sucediendo en este momento, que es el restablecimiento pleno, total, la normalización absoluta de las relaciones bilaterales después de más de medio siglo de estar interrumpidas, y lo demás va a ser consecuencia de lo que está viviendo. Ahora, un tema yo creo que al cual le tienen temor los estadounidenses y particularmente los republicanos, va a tener que hablar de migración. Bueno, todos sus discursos de Estados Unidos van a ser en español. En español bonaerense, en español de la voz, no sé, pero va a ser en español. Entonces también es un mensaje en este momento poderosísimo. No va a ser para los republicanos. No va a ser en American. No, el tema del medio ambiente, esta encíclica, el tema de la inequidad, la desigualdad, en un momento también electoral para el Partido Republicano en el que incomoda a muchos, ¿no? Como decía así. Ayer se le dictó el auto de formal prisión a Valentín Cárdenas Lerma. Él era el director del penal del Altiplano cuando se fugó el Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy en la prensa vienen algunas filtraciones sobre en qué se basó el juez para dictar el auto de formal prisión, es decir, en qué le presentó la PGR para poder decretar el auto de formal prisión. De aquí, lo que tiene que hacer la PGR es documentar
durante el juicio. O sea, está ya en un siguiente paso. Lo que dice la prensa es que la acusación de la PGR es que nunca ordenó el cambio de Joaquín El Chapo Guzmán de prisión y que también nunca no avisó inmediatamente de su fuga para activar el código rojo. Si lo que está publicando en la prensa es real, y eso está en el pliego para el auto de formal prisión, se va a ir libre. O sea, no hay duda de que es un chivo expiatorio, si esto es correcto, por varias razones. Cuando dicen nunca ordenó cambiar, hay documentación donde están las peticiones para que se cambiara de pabellón, que se cambiara de cárcel, y fueron rechazadas en instancias superiores, en instancias ya de la Comisión Nacional de Seguridad. Esa no era una decisión de él. Esta es el penal del altiplano, como los penales de máxima seguridad se manejan en México. Es decir, ya es una decisión de procedimiento. Y es mucho más compleja. Primero, él no toma decisiones solo. Aunque quisiera hacer lo que quisiera, no puede. Hay un consejo técnico en el cual participan varias personas. Y esto es un protocolo interno. Y luego, ese consejo técnico presenta sus recomendaciones a una instancia superior que está fuera de todo el órgano desconcentrado de reclusorios. Es decir, una decisión sobre cambio o no cambio no es individual. Entonces, aquí la PGR, si efectivamente está diciendo esto, pues está engañando al juez para dictar el auto de formal prisión, porque eso se va a caer. Lo otro es que no avisó de la fuga cuando se fue para aplicar el código. ¿Eso sí sería elemento o no? Bueno, por supuesto que sería un elemento si existiera como tal. Primero, el comisionado nacional de seguridad, el ex comisionado Montealejandro Rubio, dijo que sí se aplicó el código rojo. El código rojo sí se aplicó más tarde de los tiempos, pero él no es el que establece el código rojo, tiene un protocolo el código rojo. El código rojo, primero, la primera parte, el primer paso del protocolo es en el momento en que quienes están viendo los monitores permanentemente, 2 elementos del CISEN. Aquí ya vemos que no está por ahí. Y además hay una redundancia con personal de inteligencia, del área de inteligencia de la Policía Federal. ¿Le quita responsabilidad? Bueno, porque ellos son los que ven, en el momento en que pasan varios minutos y no lo ven, se manda al custodio que estaba en la puerta del pabellón, porque ya estaban, algunos ya deberían haber estado durmiendo. Asumieron que estaba enfermo. Bueno, no, le piden al custodio, y el custodio va y, de acuerdo con el protocolo, es muy importante, ve, observa, incluso abre la celda, se asoma, por protocolo no tiene que entrar, la cierra y da aviso que no lo ve, que no sabe si está debajo de la cama, no sabe si está en la celda o no, pero que no lo ve. Ya la visión ocular, están los monitores que no lo ven, la primera visión ocular, y entonces se activa la segunda parte del protocolo y llegan 4 custodios, incluido el jefe de seguridad, y ellos sí ya entran a la celda y descubren. ¿Y esto en cuánto tiempo sucede? Entre más o menos son 32 minutos, o sea, es muchísimo tiempo en activarse el código rojo. Ahora, el código rojo no lo activa él. O sea, estoy contando los protocolos porque la serie de protocolos sacan por completo a los directores. De hecho, una persona que está presuntamente responsable en el altiplano se llama Leonor García. Ella era la directora jurídica del altiplano. Dicen que parte de la omisión es que le había pedido ese día comisión y no estaba. Falso. Si esto es real, no es cierto. Cada 15 días él descansaba y ese día era su descanso. Entonces Leonor García lo suplía en ese momento. Leonor García, cuando empieza todo el movimiento, ni siquiera le avisaron. Es decir, las autoridades del penal no fueron avisadas formalmente de que no encontraban
a Joaquín El Chapo Guzmán. Leonor García se enteró por la corredera que había de los policías federales adentro del penal. Todo esto lo platico porque si esta es la razón por la cual el juez le dio a la PGR el auto de formar prisión, pues va a tenerse que ir a la calle. O sea, yo no sé si es culpable o no, pero por esto no pueden dejarlo en la cárcel. Y si esto es lo que tiene que ver con el pliego, los pliegos para que se les dicte el auto de formar prisión, pues nos encaminamos una vez más a un desastre en el proceso. A una consignación sin elementos otra vez. Y que pasen 5 años, 7 años, que se acabe su fama pública, que se acabe toda su carrera, y dentro de 8 años, como sucedió con los 7 jefes dentro de la PGR involucrados en la operación limpieza, que después de 8 y 10 años les digan, pues ¿qué creen? Han sido exonerados al 100% de todos los cargos por los cuales los acusaron. Disculpe usted las molestias que le ocasionaron pasar una década en una prisión de máxima seguridad. Está usted limpio, tenga aquí su certificado de buena conducta, adiós. ¿Qué es lo que piensan allá afuera? Bueno, pues es que si allá afuera pues no podemos controlar a la sociedad. Si piensa que es usted un narcotraficante, lo sentimos mucho, pero ya no le podemos dar vuelta a la página. Esto es lo que está sucediendo. Hubo 13 detenidos el viernes pasado, incluido él. Es el primero al que le dictan el auto de formar prisión, en los cuales hay varios custodios. ¿Y había alguna expectativa sobre estos de niveles monitoristas? Bueno, pues los tramos de responsabilidad, hay unos dentro de la cárcel y hay otros fuera de la cárcel. Y hasta este momento se ha querido acotar todo hacia el interior de la cárcel. El tema de los monitores tenían redundancia. Entonces, lo que estaba viendo Juan Pablo en el altiplano, tú lo estabas viendo en Magdalena Contreras, donde está el CISEN. Y yo lo estaba viendo en la Policía Federal, donde hay otros monitores de redundancia. Entonces, todo lo que hacía Juan Pablo o dejaba de hacer, yo lo estaba viendo. Por lo tanto, si van a detener a Juan Pablo, nos tienen que detener a nosotros. Porque entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Dónde está la redundancia? Por eso sí me parece que acotar toda esta investigación al área de reclusorios va a estallar la investigación, como han estallado todas las investigaciones de la PGR en varios años, No estamos hablando únicamente de esta administración, ya llevamos un buen tiempo. Pero por lo pronto resolviste una demanda. Claro. De opinión, dame un responsable. Es el Imperio Romano. O sea, tenemos problemas con los impuestos, pues denle un poco de pan y denle un poco de circo. Tenemos un poco de problema de imagen pública, pues entreguémosle una carnada a los tiburones. Ahora, aquí que discutimos tanto con Ana María, que es una abogada, antiabogada, pues nos puede gustar o no la ley, pero es la ley. Entonces, tenemos este problema. A diferencia, es una abogada que a veces cree en la ley. Cuando se enoja ya no. Pero fíjate, en términos legales, y sé que me estoy colgando un poco, ayer los normalistas de Ayotzinapa, a 4 días del encuentro de los padres de las víctimas de los 43 con el presidente Enrique Peña Nieto y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues sí destrozaron a la Fiscalía General de Guerrero. Se puede entender que esta es una acción política. Es una acción política, no es un acto simplemente vandálico, aunque hayan vandalizado. No hubo nada, o sea, no hubo ninguna reacción. Decir que se metieron a la Fiscalía General a destrozar muebles, documentos, y no hubo un hacer solo todo, detenido. es decir que aquí un grupo se metió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, destrozó y la policía estaba en la acera de enfrente viendo. Esto es inadmisible, es tu área de procuración de justicia y permites que esto suceda, pues entonces puede suceder absolutamente todo.
son los dos Méxicos en términos legales que dice el Economist en términos económicos, son los dos Méxicos. Es la aplicación de la ley por encima de la ley y la no aplicación de la ley en delitos flagrantes. Bueno. Y están muy bien reflejadas en las fotos de hoy, ¿no? Esas sí están muy bien reflejadas porque además se suma a otros actos también de grupos de choque en el Distrito Federal, que es el segundo tema del PA informativo que nos proporciona la y que habla también mucho de cómo ha cambiado el ambiente, ¿no? Es decir, desde que se publicó el informe de la Comisión Interamericana, era imposible prácticamente que les dieran acceso a la Ciudad de México, como va a suceder, ¿no? Sí, es decir, es el cambio que generó este informe en términos de opinión es muy evidente, ¿no? Sí, y también aquí yo creo que el presidente cambió por completo. Uno al ver cómo ha venido actuando el presidente, ha tenido un cambio de un punto a las antípodas de ese punto en términos de reacción. A diferencia de cómo comenzó todo este proceso y que el silencio y el desliz de responsabilidades pues contribuyó a que un crimen en un municipio se convirtiera en un crimen de Estado en términos de opinión pública. Ese error en la comunicación política no lo ha repetido. Y desde el primer momento, desde las primeras horas que salió el reporte, a través de su cuenta de Twitter, él se metió, le dijo hay que incorporar lo que trae este reporte. La procuradora Arely Gómez se reunió con el grupo de expertos, volvió a reiterar lo vamos a incorporar. Los padres de los normalistas desaparecidos exigieron, esa fue la palabra, el verbo, exigieron un encuentro con el presidente y el presidente dijo que sí. Está a Nueva York por esa misma... Reduce el tiempo, va a Naciones Unidas al arranque de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a una muy importante reunión de cambio climático. Era una visita de 4 días, se reduce a 2. Todo este tipo de señales te dice, bueno, sí aprendió lo que sucedió y no está permitiendo que esto suceda, pero es demasiado grande. O sea, fueron tantos meses de distancia y de insensibilidad política que llega la ola como tsunami. Desde que se presentó el informe hasta el día de hoy, la mayor parte de las columnas en porcentaje han sido sobre el reporte de la comisión. Todos los días. Fíjate la paradoja, paradoja o para estudiar en términos de comunicación política. Hay 2 autores intelectuales de este distanciamiento. Uno es el ex procurador Jesús Murillo Caram, con sus diagnósticos en temas de seguridad, que lleva una decisión equivocada, fallida en la no intervención del gobierno federal. No era un tema del gobierno federal, la intervención lo convierte en un tema del gobierno federal. Y el otro era el entonces jefe de oficina de la presidencia, Aurelio Nuño. Y Aurelio Nuño casi todos los días ha hecho discursos en materia de educación de todo tipo y todos los días aparece en las primeras planas. Hoy, por ejemplo, donde hay mucha información muy importante, es el número 1 en el PA informativo que nos proporciona la agencia Intelite, con un discurso no discurso, con un discurso que en una jerarquía periodística adecuada es como página 4, parte inferior de la página 4, es decir, ni siquiera la página impar que se ven más, sino página par. Fueron 2, ¿no? El del Colegio de México y este que dio en la escuela. Sí, hubo 2. Bueno, el de la escuela es aún más insulso. Más increíble, sí, más insulso, esa es la palabra, cuando dice, es sobre el acuerdo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con el IFAI, ¿no? De transparencia. Ni siquiera es un tema de él. Y él comenta y aparece hoy en las primeras planas por ahí, como también esta reunión en el Colegio de México, no una reunión, es ya la toma de posesión de la nueva directora del Colegio de México. Ahora sí, hay 2 líneas, yo creo que a mí me parece que sí generaron algo de polémica porque las cuestionaron, bueno, yo veo ya analistas cuestionándolos. De hecho, ayer di una entrevista en la noche y uno de las preguntas era sobre cómo es esto de que el sindicato ya aprendió. Es decir, un cuestionamiento... Sí, porque esa fue muy polémica. Pero no está en el claro, porque dice, entonces, ¿qué? Bueno, pero esa no es la pero el asunto es que en términos de información, es lo que dijo. En el Colegio de México, que es lo que más se registra,
dijo que pues sí No hay va a haber una situación recortes presupuestal difícil, pero que ni en educación superior, ni en ciencia, innovación y tecnología lo va a haber. Es decir, esto que se refleja hoy, eso ya lo dijo el presidente. Esto de que no iba a haber recortes en ciencia, innovación y tecnología, no nada más lo dijo, está en el presupuesto. Por eso me sorprende mucho la forma como La se prensa está lo está- difundiendo. Qué coincidental. Ya sabemos que en política las coincidencias no son coincidencias, ¿verdad? diría el políticamente incorrecto. Bueno, pero ahí está Aurelio Nuño, 23% de los impactos y luego 22% de los impactos, decíamos nosotros, otro tema vinculado con grupos de interés que están creando este clima previo al encuentro con el presidente Peña Nieto y los familiares de los normalistas, porque no puede verse ni lo de ayer en Chilpancingo, en la Fiscalía, ni lo que sucedió, este enfrentamiento de porros, literalmente porros, que son grupos de choque en el CCH en Vallejo. en la Ahora, Ciudad perdón, de hace México. ya bastante tiempo que no escuchaba tal cual la palabra porros, ¿no? Es decir, no son anarcos, ¿no? No, son los grupos de choque, Son los grupos sí. de choque. Me llama la atención, es decir, ¿cómo saben que son porros? Para empezar. Es porque los reconocen, porque son los miembros conocen. de allá adentro. Fundamentalmente son parte porque toda esta información que circula dentro de las escuelas los conocen, son estudiantes, aunque no vayan a clases, participan todo el tiempo en este tipo de movilizaciones, son los que cierran las escuelas, son los que amedrentan alumnos, hostigan a los maestros. Por eso sí pueden rápidamente hacer decir esta quiénes son. definición. Ahora, el timing es muy preciso. Por eso lo junto. Esto no es un asunto de que hay rechazados en la UNAM y entonces vamos a protestar. No, esto es calentar el ambiente para el encuentro del presidente con los padres de los normalistas. No hay duda. Y aquí es quienes están moviendo este ambiente, quienes están creando este clima para elevar la temperatura del mercurio político, para que se llegue con de una aquí al situación sábado. de aquí al jueves crispada. Es el sábado, ¿no? sábado es el 26. 20, iba a ser 24. 24 primera 24. instancia. Y 26 de 26 sábado. sí, Entonces, sí. para que llegue crispado a esta reunión. Sí hay manos políticas deliberadas para generar tensión. Lo sorprendente es que, entendiendo esto, las autoridades no actúen, o a lo mejor precisamente por eso no actúan. Claro. Aquí está la segunda lectura. Si actúas y sabes que esta es la lógica, vas a encender más, dices, mejor que me critiquen en el primer café y que digan que no actúo, pero no incendio más la pradera. Ya. Que esa puede ser la razón que no se ve. Entonces, ya sabemos quiénes son, ya sabemos qué pretenden, que lo hagan. El costo de lo que diga Paco Bundy sobre esto, pues va a durar 5 minutos, Claro. pero lo otro nos va a durar toda la semana. Entonces más vale que nos digan que somos tibios, que no actuamos, a que quememos la pradera. El tercer tema, 17% de los impactos, que se vincula pero no se vincula. Se vincula de manera indirecta porque tiene que ver con delincuencia organizada, y no se vincula tanto en temas de política. Pero el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo ayer, él pidió una unidad contra la violencia, porque dice algo que es muy cierto. La división en una sociedad lo único que hace es alimentar al crimen organizado. Ahí sí tiene absolutamente toda la razón. Tiene toda la razón que llevamos 2 gobiernos consecutivos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde no sé cómo están las encuestas, Paco, pero pero he visto que en el momento en que hay un choque entre criminales y fuerzas de seguridad, la sociedad no está de un lado, la sociedad está dividida. Depende de dónde vivas. Si vives en Sinaloa, estás de un lado. Pero de verdad. digamos, pero por ejemplo, la Ciudad de México, que está como ajena a las zonas a las bolsas más calientes de violencia, tienes una opinión política totalmente dividida o cargada más
hacia el lado de los criminales. Ha ido cambiando mucho, digamos, con el tiempo y por región, ¿no? Pero en general todas las regiones afectadas por la violencia están más, cada vez más con la idea de negociar, es decir, no de enfrentar. Y aquellas que son todavía bolsones de paz y seguridad están en el combate frontal al narco, porque no han pasado por la experiencia que ha tenido o Tamaulipas, o Guerrero, Sinaloa, o Michoacán, o Sinaloa, ¿no? En cuestión de comunicación ha habido así una incapacidad en ambas partes de ganar mediáticamente que no está, esta percepción que no hacia el fácil. tema de seguridad. De hecho, ahí quiero rescatar la primera plana hoy del Universal, donde mi colega Jorge Buendía publica una medición que dice tal cual en la cabeza: estable percepción sobre violencia. Pero la pregunta es si crees que ha aumentado. Y también trae el dato de cuántos creen que el gobierno federal va perdiendo la guerra. ¿Cuánto? 73%. Sí, un poquito, sí, por ahí 7 de cada 10. Sí, y ese dato sí se ha ido disparando. Es decir, este es un indicador que es absolutamente perceptual, pero esta es tu idea de que no ha aumentado. Es decir, eso es lo que está estable. Y creo que al final, digo, si nos metemos en esto, tenemos que preguntar la percepción de seguridad personal, no la del país, no la de tu ciudad, no la de... Es decir, ¿tú es un cómo poco te sientes? lo que pregunta el INEGI. Sí. ¿Te sientes seguro en tu colonia? Y va subiendo la percepción de que no. Al contrario, hay lugares donde ha caído. Donde ha bajado. Donde ha caído. Es decir, está en 40, va de 50 para abajo. Porque esa es una medición testimonial. Pero sí, es totalmente perceptivo con la gente. Recordaba yo que estaba como a un número de 6 fracción a 7. Sí, está en 7, está entre 68 y 70, se está moviendo casi todo el tiempo. Bueno, ahí tenemos esta parte de seguridad y viene otro, que es un tema muy interesante por lo que sucede. Doña Isabel Miranda de Wallace tiene un asesor de cabecera que se llama Samuel González. Samuel González es un experto en temas de delincuencia organizada. Pues ayer dieron una conferencia de prensa. Hay que decir que ellos son muy críticos con doña Isabel Miranda de Wallace y el propio Samuel González, muy críticos de los indicadores del gobierno federal en materia de seguridad. Dice, es muy difícil con la información que hay saber si efectivamente ha bajado la inseguridad. O sea, son muy críticos. Por eso subrayo esta parte, porque ayer dan una conferencia de prensa donde piden que se retire el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la investigación sobre Ayotzinapa. Y Samuel González Ruiz, que es un abogado que entiende bastante de esto, elabora una serie de argumentos jurídicos por lo cual la Organización de los Estados Americanos tendría que retirar a la Comisión Interamericana, que depende de ellos, por un conflicto de interés. Y el conflicto de interés, y lo establece, no recuerdo el artículo que menciona, que que no puede haber una investigación avalada, apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país al cual pertenezca su presidente. Y dicen, Emilio Álvarez y Casa, que es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene esta investigación. Dicen, fue un error del gobierno permitirlo, pero están diciendo, aquí hay un argumento jurídico, de orden legal, estatutario, que le permitiría al gobierno decir, pues muchas gracias, pero ustedes no pueden participar los peritos, los forenses argentinos que están desde un principio en la coadyuvancia. Creo que ya el no daño se puede. está hecho. No se puede. ¿No? Pero a ver, es que la discusión no es menor. Uno, a mí me llama la atención mucho la posición de la señora Miranda de Wallace, porque en general, como bien señalas, ha sido la que cuestiona más los números, ha sido la que cuestiona más las versiones de gobierno. Me llama mucho la atención porque habla del tema de conflicto de interés, pero también habla de un tema de soberanía. Lo cual, digo, por lo menos lo que hemos visto a nivel te público, brinca Guatemala allá atrás. Gracias, ¿no? Es decir, el caso que tenemos enfrente, que es el de Guatemala, precisamente se saltó todos esos pruritos de soberanía y autonomía y pues tiene una comisión que es autónoma y eso al parecer genera el caso de descubrimiento de corrupción, ¿no? Ahora, aquí la definición clásica de soberanía es donde tú tomas las decisiones
de manera autónoma. Tú puedes aceptar todo tipo de opiniones, puede estar todo el mundo, pero si tú tomas decisiones en forma autónoma, eso es soberanía. Aquí lo que están diciendo es que no es soberanía porque sí está interviniendo en decisiones y sí la está modificando. Lo cual, dentro del parámetro de la definición clásica de soberanía, pues sí, tiene razón. Aquí hay se ha socavado el principio de soberanía. Digo, solo ahí te diría que por lo menos lo que hemos medido en opinión es que la gente ya no está muy clara sobre si es más importante defender tu derecho de soberanía o que alguien venga y resuelva. ¿Por qué hay que redefinir los términos de soberanía? ¿Han cambiado? Yo creo que sí hay una necesidad, yo creo que en la definición clásica sí, pero creo que lo que hizo el gobierno pues es lo que tenía que hacer. O sea, me parece, creo que hizo bien. Sí tiene sus costos políticos, sí, pero yo creo que el costo político de no hacerlo hubiera sido mucho más grave. Vámonos al siguiente tema. Qué bárbaro, si nos hemos agotado todo en el país informativo. Sí. 14 temas. Pese a estos últimos 3 temas, ayer el presidente Peña Nieto dijo, hay confianza de los inversionistas en México. Este es el discurso permanente del presidente, porque de manera permanente siguen llegando inversiones. O sea, tampoco es un discurso del aire, ¿verdad? Sino nuevas inversiones, sigue la confianza de los inversionistas. Veíamos el viernes pasado el Economist de los 2 Méxicos, la portada, donde sí hablan mucho de toda esta parte de cómo México, con sus fundamentos macroeconómicos, con su política económica más ortodoxa, pues va bien, dice, no es suficiente, porque faltan otro tipo de temas, pero esa parte es una lección para países emergentes. Aquí, también el Financial Times, de cierta forma, tocaba el mismo tema, el Estado de Derecho, la corrupción y las posibilidades que tiene México económicamente entre todos los países emergentes en este momento, que puede aprovechar el crecimiento económico. Pues aquí juntamos los 2 discursos del presidente y del secretario de Gobernación y van un poco en la misma dirección. Y 9% de los impactos, que a mi gusto esto tenía que haber estado. Pero nada más hay algo del discurso del presidente que me parece que estuvo muy bien puesto o muy bien dicho, porque este fue un evento en Guanajuato y fue muy claro y muy enfático en no importa de qué partido, de porque qué es gobierno del PAN. Porque es gobierno del PAN, sí. pero importante que lo haya dicho, yo creo, porque está reconociendo el desarrollo donde quiera que sea, de la denominación que sea, del partido que sea. Creo que es una parte muy positiva de su discurso. Unas fotos del gobernador Márquez y el presidente muy cálidas. Así es. Hoy se refleja esta calidez que hay. Bueno, Guanajuato como Querétaro tiene un desarrollo industrial, yo creo que el más importante en los últimos 5 años en todo el país, seguido de Puebla, que no hay que descuidar. 9% de los impactos. El Banco de México ayer, en línea con la Reserva Federal, mantuvo la tasa de interés en 3%. Lo que dice el Banco de México es para evitar una presión inflacionaria y que se pueda mantener la inflación, que pueda llegar a sus niveles, porque no les gusta mucho en dónde está. La inflación está un poco más arriba del 3%, mientras que Banamex veía a conocer su expectativa de crecimiento y hay un ajuste ya en la misma línea de todos los ajustes de 3.2% a 2.8% para 2015. Este es el macro pie informativo que nos proporciona la agencia Intelligence. Solamente un comentario de Alex Incómoda que contribuye a tu idea de la conspiración y de la movilización. Dice, no pierdan de vista tema Ayotzinapa en discurso papal. Jesuitas muy activos estos días. Bueno, en estos días no. Todo el tiempo, incluso el nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en México, ofreció una misa el 17 de diciembre pasado en la normal de Ayotzinapa. Y nosotros, sin subsecretario de Asuntos Religiosos durante 9 meses. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, vamos a un corte, no se vayan, regresamos con más aquí a la mesa del Primer Café.